Llego aquí porque mi jefe fue a la cárcel, pero también llegó un momento de crisis, demasiados clientes, demasiado trabajo, estrés, el insomnio te empieza a atacar, algún problema de visión, exceso de pulsaciones, porque un negocio digital casi sin saber que lo quería montar. ¿Cómo cuando empiezas le pones precio a tu trabajo? Yo no veía luego que eso a mí me llevara a ninguna parte. Tú no eras partícipe del éxito que habías ayudado a construir. Y a mí me gusta cortar el bacalao. La propia vulnerabilidad tiene éxito, te hace más visible. Decir que no a los clientes abre puertas. ¿Cómo ves el mundo de la IA, Dani? Hombre, fascinante, demoledor, disruptivo y poderoso. ¿Y como programadores nos va a mandar al paro? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Somos Blame. Mi nombre es Fernando Blanco y estoy con Daniel Primo. Bienvenido, Daniel. Hola, llámame Dani, que si no me enfado, que si no parece que me estás llamando como Don, o sea que bien, encantado de estar aquí contigo, Fernando, y muchas gracias por invitarme, aunque estemos pasando los dos un poquito de calor. Sí, tal cual. Bueno, tengo que decir que eres una recomendación de Vicent, Sí, muchas que dijo tienes que tener a Dani, que tiene una historia muy interesante y nada, la verdad es que fue hablar contigo y ya buscar día y cerramos rapidísimamente. Así que, Dani, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, esperemos no defraudar a Vicent, que también es un tío muy grande, y te cuento, pues, ¿cómo llega uno hasta aquí? Pues esta historia me encanta contarla, la disfruto mucho porque es como una pequeña revancha. Llego aquí porque mi jefe fue a la cárcel. Hostia. Ahí tienes el Empieza titular. fuerte el podcast. Ahí tienes el titular, ¿eh? Bueno, lo cuento mejor. Yo soy programador y estuve trabajando en una empresa en la época de la crisis del 2008, una empresa de Alicante que, bueno, pues estábamos todos trabajando en remoto. 2008, trabajar en remoto era una novedad. Y la verdad es que trabajábamos bastante bien. Pero la empresa dio a quiebra. Y luego por otras cosas que no fueron esas, pero el dueño de la empresa terminó en la cárcel por unas estafas y unos asuntos, ¿no? Lo que ocurrió ahí es que yo me desencanté un montón del fenómeno de empresa, ¿no? De trabajar en un sitio por un sueldo. Ya había hecho cosas por mi cuenta, también había cobrado un sobre, ahora ya se puede decir, ¿no? Que ya ha prescrito, no grandes cantidades, pero bueno, yo ya me había sumergido un poco en eso de a ver qué tal era lo de ser tu propio jefe o intentarlo. Y a partir de ahí, del 2012, me puse de autónomo, que vamos a decir freelance porque queda mucho mejor, y trabajando para clientes. Pim pam, bueno, bien, es todo un aprendizaje, creando webs, creando aplicaciones para esos clientes que iban llegando y saliendo, pero también llegó un momento de crisis, demasiados clientes, demasiado trabajo, estrés, ataques de ansiedad, yo no sabía lo que era eso. Y me planteé, pues vamos a montar algo un poco más propio, ¿no? Algo que tenga que ver más con lo que tú haces, con lo que a ti te gustaría hacer y que no dependa de que alguien llegue y ponga todas sus condiciones, que es lo que suele pasar en proyectos con clientes. Y decidí lanzar un podcast que se llama Web Reactiva, que sigue en activo después de estos 7 años, ya se me olvida hasta la fecha, septiembre del 2018, creo que es cuando arranqué. Y hablaba de lo que yo aprendía para programar, para hacer web, para hacer aplicaciones. Yo quería contarle al mundo lo que sabía porque yo quería que llegaran clientes buenos, Fernando, clientes buenos, para que me contrataran. Y en ese proceso no llegó ningún cliente, porque no estaban escuchando ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo, porque evidentemente yo no lo sabía, pero yo no me estaba dirigiendo a ellos, yo me estaba dirigiendo a otra gente que estaba como yo, mejor o peor, pero que quería y tenía esa curiosidad, saciar ese hambre de aprendizaje, de querer mejorar en su trabajo, en su pasión, o de meterse en el sector del desarrollo de software. Y a partir de ahí es cuando abrí una membresía en Web Reactiva, y donde pues monté un negocio digital casi sin saber que lo quería montar. No sé si el recorrido te parece suficiente o sigo. No, me parece súper interesante. Ahora vamos a ir rascando un poquito para ir conociendo más, pero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo mantienes energía para durante 6 años, 7 años seguir con el podcast?
Es buena pregunta esa. Lo primero, parar en verano, en Navidad, cuando hay menos gente al otro lado, aunque siga habiendo gente siempre, pero al principio no paraba nada porque supongo que aquí habrá salido ese nombre, ¿no? De Joan Boluda. Joan Boluda no paraba nunca. Entonces a ti te decía, tienes que estar todos los días ahí. Y bueno, pues yo compré esa versión, está bien, porque al principio es como que tienes toda la energía del mundo y te surgen ideas para intentar hacer menos durante el tiempo en el que otros descansan, pero no, descansar está bien, es saludable y con los años lo vas aprendiendo más. Ese es un factor. Y el otro es haber cambiado a veces, aunque no una locura, pero haber cambiado a veces el formato, la plataforma, combinar ahora que combino newsletter y podcast todo junto, hacer cambios que supongan no caer en Rutina. en la rutina, ¿no? Que es lo que te puede llevar si no consigues los réditos que tú esperas en cuanto a monetización o visibilidad y demás, te puede llevar a decir, bueno, pues ya no hago más, se cuela otra cosa de por medio y abandonas ese proyecto, que también pasa a veces. Lo que pasa es que yo soy muy cabezón, demasiado. Ya que lo empiezo, lo acabo, ¿no? Pero bueno, todo tiene un fin, obviamente. Sí, sí, alguien dice, bueno, pues esto en algún momento se acabará. Digo, ya, hombre, pero bueno, no sé, todavía no le ha llegado el momento. Yo estoy ahí bien. Es algo que ha nacido de mí. Otras veces intenté proyectos con gente y rara vez funcionaron. Quiero decir, yo pensaba que era más fácil hacer montar un proyecto, montar un negocio, por pequeño que fuera, ¿no? Con personas, porque así te combinabas con ellos. Y bueno, pues sí tiene una parte de lógica, pero tiene que dar muchas casualidades, se tiene que dar para que de verdad funcione durante un tiempo. Y tiene que llegar un ingreso o un éxito, por así decirlo, ¿no? Algo que haga que te mantengas rápido, porque si no, pues los intereses también de las personas, si ya cambian los nuestros personales con el paso del tiempo, imagínate de dos personas diferentes que se unen con un mismo propósito. Dice Juan Roch que el número de socios idóneo es impar y menor que 3, entonces... No me sabía esa. Muy bien tirada. Vale, y por seguir rascando un poquito en esa historia, empiezas a trabajar como autónomo, como freelance, para ser más moderno. Vas teniendo clientes, entiendo que desarrollabas para esos clientes, ¿no? Sí, eso es. En, venían con una idea o venían, te necesito X horas al mes o lo que fuese, bueno, da igual. Uh-huh. Y llega un momento que el volumen empieza a aumentar, ¿no? Es decir, cada vez más peticiones, se transforman más ingresos, se transforma más trabajo y se transforma en más ostión cuando frenas, ¿no? Antes de ir al momento del frenazo, en ese momento no te pasa por la cabeza que escalar en equipo, es decir, aunque tú seas el CEO, que es lo que el nombre guay, escalar en equipo con la típica estructura piramidal de una consultora o algo por el estilo. Agencia se Pues dice ahora también, está muy sí, de moda sí. el nombre. Te dice agencia, sí. Claro, yo, si te haces una idea, yo me ponía antes bueno, por ahí está, en LinkedIn en algún sitio pongo que soy CEO en pantuflas de web reactiva. Y me llega publicidad de CEOs poniendo eso, también lo digo. Con eso te estoy diciendo, ya te estoy dando la pista para que no me lo pensé mucho. Yo sé que hay otra gente que sí que lo hace, porque yo creo que tienen una sangre emprendedora que yo no tengo. Entonces, son más capaces o tienen más capacidad, más valentía para arriesgarse que la que podía haber tenido yo en aquel momento. Porque en aquel momento podía haber escalado. Es que yo tenía a mi alrededor tantos ejemplos de cosas mal hechas, incluso alguna agencia que podría haber sido la que hubiera montado yo, por así decirlo, si me rodeaba de la gente adecuada. Estaba todo tan mal. Además, algunos eran clientes locales de la región donde soy yo. Y claro, es que yo veía lo que había que hacer y cómo trabajaban. Claro, yo pensaba que lo podía hacer mejor, pero dice, y si lo hacen así y sobreviven, ¿por qué será? Entonces me generaba muchas dudas. Y si lo sumas a esa cobardía o esa forma de entender que no hay algo más duro, y esto se lo he escuchado a muchos clientes, se lo escuché, que lo más duro es tener el dinero para pagar las nóminas de la gente que depende de ti. Y eso es una carga que si a mí ya me estaba costando llevar, pues no sé, yo creo que en algún momento llegué a tener
10, 15 proyectos a la vez, no todos los proyectos todos los días, pero sí que llegué a tener ese volumen. Dije, no quiero más responsabilidad sobre mi... esa losa no la quiero llevar y por eso no escalé. Podría haberlo intentado, pero no encontré nunca ese camino. Bueno, al final son negocios diferentes también, ¿no? Es decir, tú estabas más en el negocio del desarrollo de software y el otro ya es más un negocio de gestionar gente, es decir, vender, traer clientes y tal, para lo que dices tú, para pagar esas nóminas. Vale, el otro día leía un post tuyo en LinkedIn que no recuerdo muy bien cómo empezaba, pero era algo así como mi primera web me pagaron 0 euros o algo así. Sí, un poco más. 100 o 200, pero bueno, sí. Sí, bueno, yo algo así recordaba. ¿Cómo cuando empiezas le pones precio a tu trabajo? Pues, a ver, yo no sabía qué precio ponerle. El cliente era el colegio donde yo estudié. Entonces, de chaval. Con lo cual había una cierta relación, ¿no? Para mí fue claro. Fue un buen momento de mi vida, quiero decir, yo no tengo malos recuerdos de ese sitio y bueno, pues podía haberlo hecho gratis. Quiero decir, la propuesta podría haber sido, pues mira, lo que yo aprendo, porque no tenía tampoco mucha idea, pues os lo hago gratis. Pero a mí mi abuela me decía siempre que con favor no se paga. Quiero decir que tú haces a lo mejor era un poco rebuscada ella también, pero ella hacía unas carteritas antes de morir con bolsas de plástico, pero tejía ganchillo, entonces ella conseguía las bolsas gratis de los supermercados. Tejía esa carterita, le ponía una cremallera y las vendía pues ya en euros, muy al principio del euro, pero las vendía por 1 o 2 euros. No quería que regalarla a cambio de un favor, ¿no? No entendía que eso fuera así. Entonces, por eso había que ponerle un precio y no recuerdo cómo hizo la cuenta. Probablemente sería algo que me quería comprar y que valía ese dinero. Sí, quiero recordar que era algo, pero no recuerdo el qué. Una cámara digital, ¿no podía valer 200 euros una cámara digital entonces? No sé. Bueno, puede ser eso. Genial. Vale, y en ese momento en el cual decides cambiar, ¿cómo te das cuenta o por qué? Es decir, llega un momento en el cual el mundo de los servicios... Porque sigues dando servicios ahora, Dani. O ya simplemente... Sí, pero no. Quiero decir, afortunadamente, si quieres ahora hablamos de eso. Sí. Decir que no a los clientes abre puertas. Si quieres ahora te quedas con eso y me lo vuelves a preguntar. Ahora rascamos, exactamente. Vale. ¿Cómo te das cuenta que llega el momento de que estás sobrepasado? Es decir, mucha gente, lo hablaba creo que en el capítulo de la semana pasada, que estaban en un burnout y no se estaban dando cuenta que estaban en ese burnout, ¿no? Que estaban quemados. Es decir, ¿tú cómo te diste cuenta de que el camino por el que estabas no te gustaba o no era el camino que querías para ti como persona, como freelance, como tal? Pues me di cuenta, hay otra gente que no tiene tanta suerte como yo y tiene problemas con los cobros. Yo no tenía problemas con los cobros. Quiero decir, yo nunca tuve que perseguir a un cliente para que me pagara el dinero y 3 años después denunciarle y cosas así. No, yo no llegué a eso. Pero yo sí veía cómo, bueno, yo participaba porque algunos clientes eran clientes directos, quiere decir que eran los dueños de aquello que querían hacer. Y yo participaba del beneficio que ellos conseguían. Y algunos consiguieron, bueno, pues unos beneficios no pequeños con un trabajo que había salido de mí o de un pequeño equipo que habían montado con 2 o 3 personas. Y yo no es que no viera la retribución económica, que también, sino yo no veía luego que eso a mí me llevara a ninguna parte. Quiero decir, yo entregaba las llaves, sí, luego había un mantenimiento, tú seguías trabajando con ese cliente, pero tú no eras partícipe del éxito que habías ayudado a construir. Y a mí me gusta cortar el bacalao. Entonces, claro, si no puedes ser partícipe del éxito, tampoco te tienen en cuenta para tomar las siguientes decisiones. Y encima siempre, que esto era una costumbre que supongo que seguirá existiendo, ¿no? Siempre te hacían ver que tú cobrabas muy caro y que ellos ganaban muy poco. Pero cuando tú veías las cifras, porque algunos eran comercio electrónico, quiero decir que tú veías el dinero que entraba. Sí, había que quitarle impuestos y todas esas cosas, pero tú veías allí los ceros y decías, pero si estás ganando
un 20% más que el mes anterior, un 30% más, y me estás a mí rascando y para que no te cobre de no sé qué. Entonces ahí es cuando empiezas a ver que eso no encaja. O sea, tú no puedes crecer profesionalmente, no tienes visibilidad alguna y bueno, sí, te lleva a volver a aceptar a otro cliente que probablemente te haga lo mismo, porque tampoco puedes decir que no a lo que te va entrando. Me dijo a mí una vez un cliente, le dimos un presupuesto, ¿no? O le dimos, bueno, que estaba un trabajo y imagínate, era X. Y a la semana, al mes siguiente me dice, mire, lo mismo pero con más funcionalidades. Y le dimos X más Y, no me acuerdo, ¿no? Y me manda el anterior y me dice, no entiendo por qué valen más. Y le listo, en plan, por esto, esto, esto y esto. Y me dice, pues no sé por qué vale más, no lo entiendo. Si total son funcionalidades, no es nada más. Y efectivamente son funcionalidades, ya has visto por qué vale más, ¿sabes? Y me lo decía en plan como, yo para mí son funcionalidades, no entiendo por qué el precio sube. Claro. ¿Sabes? Es decir, la puerta cuando abre con la manilla, abre igual que cuando abre de forma con un mando. O Ya, con pero patada, sí. exacto. Vale. Y llegas al momento ese de montar web reactiva, ser más mentor, más la membresía y demás, y consigues decir que no a clientes, y eso abre puertas. Cuéntame más sobre eso. Claro, ya he mencionado antes el ataque de ansiedad, el insomnio te empieza a atacar fuerte por las noches, son sensaciones que yo no había tenido, ¿no? Entonces siempre las habías oído o escuchado de otras personas y tú decías, bueno, eso a mí no me pasa, ¿no? Yo tengo muchos clientes, pero yo ya tenía algunos síntomas de estrés, ¿no? Algún problema de visión, solucionado enseguida, pero que aparecía, dicho por el médico, por problemas de estrés, algunos problemas ya también de exceso de pulsaciones o tensión un pelín más alta de lo normal. Ya habían aparecido los primeros síntomas del estrés, pero claro, es difícil relacionarlo cuando, bueno, a un médico vas un día porque te duele una cosa, a otro vas por otra, entonces no atas. Pero sí fue la única vez que tuve que tomar la pastilla esta para, bueno, pues para calmar la ansiedad, cuando dije, no, para, esto no, porque además la pastilla esta que te pones debajo de la lengua, no sé cómo se llama, esto ya te han preguntado si la has tomado antes, porque si no te tienen que dar una más grande. O sea, si ya tienes costumbre de tomar una, yo asumo que tienes que tomar una que tenga más potencia. Y no quería para nada ir por ese camino. Yo no tenía la necesidad imperiosa de tener que decir que sí absolutamente a todo y que tener que tragar con todo. Entonces empecé a quitarme esos clientes, ¿no? Encontrando oportunidades de salida de esos proyectos. Bien rematando lo último que quedaba, intentando capturar, bueno, pues parte del presupuesto o bien poniendo punto y final a las bolsas de horas y demás. Y claro, de decir que no, te va quedando como hueco, ¿no? Entonces es como que puedes pensar, porque ya no te chillan todos a la vez. Y en ese hueco apareció una propuesta de un proyecto que si yo hubiera estado como en la fase anterior, hubiera tenido que decir que no sin preguntar, porque es de esos que te dicen, no, queremos, bueno, pues tantas horas al mes, ¿no? Como si fuera media jornada, para entendernos. Y tenías que decir que no porque no te dabas abasto. Pero claro, al quitarte cosas, dices, pues mira, el mes que viene sí puedo empezar. Y esa oportunidad ha sido muy ventajosa para mí a lo largo de los años porque ha sido un proyecto de continuidad donde sí participo. Bueno, no corto el bacalao, pero sí es cierto que se crece junto con el cliente. Y eso solo pudo ser porque empecé a decir que no. Si no, no, o sea, es que en tu cabeza no cabe, porque antes había llegado a algunos proyectos así, ¿no? Te decían, no, 3 meses, remoto, jornada casi continua para sacar no sé qué. Y claro, tú tenías que decir que no, porque es que no había forma de meter eso ni con Yeah. cazador. Contratando a otro, pudiera ser. Antes que enganchándolo un poco con lo que me preguntabas antes. Pero eso fue, sí. Vale. Y cuando empiezas a pensar en cómo monetizar un poquito, ¿no? Es decir, la parte de membresía, que después, bueno, después fue membresía, es decir, pero monetizar el podcast, ¿qué opciones barajas? Es decir, Publi, o ¿qué te pasa por la cabeza? O ya directamente dices, no, tienes una membresía.
Pues la gente te pedía membresía. No, la gente no pide nada, aunque hay que leer mucho entre líneas. La gente no es como tú, Fernando, que viene y te dice, oye, que Vicente dice que te invite, que quiere venir, sí. Claro, que como la gente no suele preguntar así de directa, pues yo encantado. Así que sigue haciéndolo, porque no estamos tan acostumbrados a esas cosas. Podía haber optado por otras cosas, tampoco por muchas, porque la otra opción era hacer cursos en Udemy. Estamos hablando de 2019, cuando empezó la membresía, antes de la pandemia. Udemy estaba súper de moda, pero yo ya había oído cosas de lo difícil que era sacar rendimiento de aquello, del esfuerzo que había que hacer. Y sí tenía un amigo, un socio en algunos proyectos que tenía membresía y le iba bastante bien, aunque bueno, lo suyo estaba más relacionado con el marketing, el desarrollo de negocio y demás. Y eso fue lo que inclinó la balanza. Y aparte yo empecé a escuchar a Boluda y claro, pues lo pintaba tan fácil y tan bonito y todo tan sencillo imitar, ¿no? Porque claro, imitas lo que crees que tiene éxito. Imitar su formato de contenido semanal y a precio bajo y tal, que me lancé a ello, sí, de cabeza, con un formato de podcast premium más pequeños cursos en vídeo. ¿Y cuánta gente tenías escuchándote cuando decides hacer este salto? Pues eran los buenos tiempos del podcasting, antes de que llegara la pandemia y todos nos hundiéramos en la miseria, todos los que hacemos, bueno, o casi todos los que hacemos audio solo, y pues estaríamos en torno a unos 1000 escuchas por programa. Había un programa semanal, unas 1000 escuchas por programa y unos 1000 suscriptores en la newsletter. ¿Y ahora cómo ha evolucionado en estos 5 años? 6. Bueno, pues menos mal que hice algunos cambios. El podcast es una ruina. O sea, el podcast tocó techo en un momento determinado, un poco después de la cuarentena. No hubo forma de hacerlo crecer desde ahí. Supongo que bueno, pues podría haber optado por otras cosas, pero en general conozco mucha gente que se dedica al podcasting en audio, o sea, no el formato que quizás ahora es más conocido, que es el de entrevistas en vídeo que se cuelgan en YouTube y demás, no, un formato más, dirían los antiguos, más puro, bueno, Puro, pues eso, más parecido a la radio, ¿no? Toqué techo y no hubo forma, no había forma de subir aquello, ni publicando, ni entrevistando, ni nada. Y no hemos vuelto a llegar a los 1000 oyentes por episodio, pero casi, ahora en una etapa en la que he vuelto a hacerlo. Lo que ha funcionado mejor es la newsletter a la hora de conseguir mayor visibilidad, porque la plataforma en la que publico, que se llama Substack, facilita de momento, como buena red social pronto cambiará y no será tan sencillo, pero facilita de momento que te descubran, que te puedan recomendar y crecer en número que como creador te hace falta, que eso no se quede estancado, porque si no es dónde miras, ¿no? ¿Dónde echas tu tiempo para intentar alcanzar una audiencia más grande? Porque en Substack, si escribes, notas que aumenta la gente. Yo tengo una newsletter que creo que he escrito 3 o 4 cosas así días que me da por ahí. Y como creo que no me lee ni mi madre, es decir, porque no me dan las cuentas, sino entonces tampoco no pierdo mucho el tiempo. Bueno, en Shasta, como todo, hay que tener una estrategia. No deja de ser una plataforma que empezó como publicación de newsletters y ahora puedes publicar vídeo, audio. De hecho, lo que te decía antes, ahora aprovecho y publico mis 2 publicaciones en tanto en formato newsletter como en formato podcast. Y lo que te permite es cruzar recomendaciones con otros usuarios que están creando allí, para que, bueno, pues tus suscriptores o tus nuevos suscriptores se suscriban como una recomendación a esas otras publicaciones. Entonces, digamos que hay como un engagement que antes no podías hacer con la newsletter y que tampoco puedes hacer con el podcast, ¿no? No es tampoco una plataforma como YouTube, que funcione el algoritmo así de bien, pero digamos que hay, si tienes esa estrategia de continuidad, bueno, hombre, evidentemente de que lo que vayas escribiendo veas que tú te lo pasas bien, que a los demás les gusta, pues sí que tiene un
una curva de crecimiento. Hay muchos que tenemos la curva de crecimiento haciendo esta tarea. O sea, no es nada especial de mi caso. Vale. Lo que pasa es que, claro, de hacerlo mucho y haber puesto mucho empeño, pues ya estamos ahí en casi 4.900 suscriptores, que eso para mí es como el no va más. No, joder, hay gente que dice, solo son 4.000, hostia, si los tuvieras que meter en casa a todos... Calla, calla. Ya necesito un pequeño estadio para poderlos meter a todos. Y no, siempre está, o sea, los números, hay gente que me dice, no, pero ¿cómo quieres cambiar una recomendación si yo solo tengo 1.000 y tal? Digo, ya, pero ahí hay una constancia, el tema puede ser más o menos común al que escribo yo, tampoco hay tanta gente que escriba sobre desarrollo de software, bueno, sobre IA, inteligencia artificial, sí hay más, ¿no? Pero... en español. Ahora ya hay de más, a lo mejor. Sí, hay, pero de software, además, como ahora estamos como que nos quieren echar, ¿no? Porque la IA lo va a hacer todo. Ahora entramos ahí, ahora abrimos ese melón. Pues bueno, está bien. Para mí ha sido, la verdad, sé que en algún momento me leerás en LinkedIn o me escucharás por ahí, renegar, decir que sus tags son lo peor, voy a ir a su oficina central a quemarlos con antorchas. No vamos a llegar a eso, porque seguro que en algún momento van a decir, oye, ¿quieres esto? A pagar. O, oye, ahora vamos a cerrarte esta opción. Seguro, porque están metiendo gente. ¿Quién es una red social? Y las redes sociales sabemos cómo funcionan. Entonces, bueno, es así. Tal cual. ¿Y la parte de membresía, por dónde la haces? Pues yo me metí en hacerla yo. Una maniobra muy inteligente, porque como uno es programador, pues quién mejor para hacerse una membresía que uno mismo, ¿no? Y la monté yo con Laravel y las herramientas que más o menos yo conocía, Laravel, Stripe y demás, y la membresía está hecha a mano. Eso es verdad que luego... Fue lo típico de no hay huevos y fue en plan, aguántame el cubata y que me pongo, ¿no? Sí, pues es que tampoco fue eso, fue el hecho de decir, no, venga, me hice a mí la promesa, dice, aprendo y lo voy contando. Entonces, aprendí, no lo conté y ahora pues lo sufro, porque claro, las actualizaciones dependen de ti. Está bien. No te puedes ir con una antorcha a quemar a ti mismo. No, aunque bueno... Aunque bueno, es verdad que es una experiencia bonita porque si nunca has creado un SaaS, aunque no sea específicamente un SaaS, ¿no? Pero sí que hay una suscripción, una recurrencia, un enganche de cosas que bueno, pues solo son para unos usuarios. Está bonito montarlo para saber cómo es, pero es cierto que tú ves lo que tienen otros, el propio Substack que te decía ahora, ¿no? Pero otras herramientas que tienen pues una funcionalidad mucho más moderna, más concreta. Y dices, bueno, pues me metí en esto, pues venga, pues ya tira. Pero vamos, no lo recomiendo mucho. ¿Y cuánta gente tienes en la membresía? Pues actualmente seremos unos 140. Bueno, oye, para meternos en casa ya es jodido también, ¿eh? Ahí está, estos ya caben en 3 autobuses, hay que llevar. Un Airbus pequeño para llevarlos. De todas formas, también te confieso, las membresías no están quizás en su mejor momento, al menos las que yo conozco. También aquí ha habido un retroceso, bueno, pues por las cosas de la vida, que no es un formato que exige un poco más de compromiso por parte del suscriptor y aunque no sea del todo cierto, ¿no? Pero bueno, pues hay que empujarles más. Ya no solamente vale que vas a publicar un contenido específico, sino además que también que les tenga que valer para accionar, ¿no? El hecho de voy a mejorar, pues me apunto a la membresía de Dani y me voy a poner a ello. Entonces hay que transmitir más ese mensaje. Pero bueno, es que los negocios son así. No, tal cual. ¿Es lo máximo que has tenido? ¿Cuánto ha sido? Pues más o menos este número. Sí, más o menos este número. Estamos estables, el paciente está estable. Sí, vale. ¿Porque son siempre los mismos 140 locos o tienes mucho intercambio de locos? No. O sea, hay gente que está desde el principio, que aunque no puedan participar siempre tenemos un grupo de Telegram, no puedan participar siempre de lo que hacemos, siguen ahí, apoyan. Claro, también hay una parte de mecenazgo
en Sí. ese aporte que hacen, ¿no? Porque sigue habiendo contenido en abierto que es lo que también lo consumen, o les viene bien, o lo aprovechan, o lo que sea, o les gusta, ¿no? Las razones cada uno tiene las suyas. Entonces sí que hay gente que sale y hay gente que entra. Digamos que ahora pues estamos en esa fase de que se compensan lo uno con lo otro, pero ha habido etapas donde, bueno, pues sí que había más acción de salida y pues más gente que se iba porque, bueno, pues no le interesaba o porque no dábamos con la tecla. Por ejemplo, cuando empieza una guerra en Ucrania, la gente se borra de las membresías, no me digas por qué. Pero ese mes es probable que fuera el peor de toda la historia de la suscripción y decía, digo, ¿qué tendrá que ver? Es verdad que es una cosa terrible y condenable, pero sí es como que se hizo un silencio y lo que no había pasado en pandemia, que también pasó, porque el formato audio se consume de una forma muy determinada y en aquel momento es lo que más había en la membresía, pues con la guerra también pasó eso. Sí, sí, sí. Qué curioso, ¿no? Sí, Y, sí, es como que la gente se marchitó, encontró una motivación para no seguir ahí y buscar la vida de otra forma, que me parece estupendo, porque no hay permanencia. Esto me lo siguen preguntando. Pero siento tengo permanencia. Digo, no, esto no es Vodafone. Vodafone. Esto no es Vodafone. No va a haber una legión de gente que estoy solo yo. Además hay gente que a lo mejor piensa que somos un equipo, ¿no? Ojalá que fuéramos un equipo, pero estoy solo yo. No me da tiempo a mí a perseguir a la gente para que no se borre o para que cuando se borre decirle que ha incumplido un contrato, que no. Además, ha habido gente, Fernando, que me ha confesado que se apuntó porque no tenía permanencia. Cuando dices, ¿y cómo es posible? O sea, la mayor parte de los servicios que es verdad que hay algunos que hacen trampa. Adobe, por ejemplo, dicen, yo no he suscrito nunca, que es muy tramposo a la hora de darse de baja. Y hay algunas membresías también que, bueno, pues no está el botón ahí, pero es que no has firmado un contrato de nada. No, ya te digo, no es Vodafone. No, pero es que aunque lo hayas firmado, todo tiene que poderse revocar, no hay más. Claro. Es decir, curioso. Bueno, vamos a seguir rascando un poquito con la IA. Entonces, ¿cómo ves el mundo de la IA, Dani? Así en general. En general, primero en general, y después vamos entrando, venga, en general, en el mundo. Hombre, fascinante, demoledor, disruptivo y poderoso. Por decirte así, esto parece el concurso de Rafael Acarrá, de decir cosas. Pero sí, me parece que es fascinante por la cantidad de cosas que se abre la puerta a hacer, ¿no? El hecho de tener como un cerebrito ahí que piensa en un punto en el que tú antes tenías que hacerlo tú, o tenías que pensarlo tú, o tenías que hablarlo con alguien, siempre, quiero decir, para poder llegar a esa conclusión. Y de alguno de estos adjetivos que te decía, poderoso por el hecho de cómo está haciendo que se muevan las cosas hacia un determinado sitio. No lo digo solo porque tú ahora hagas trampas haciendo los deberes, ¿no?, de clase con ChatGPT. Lo digo porque hay una rivalidad entre China y Estados Unidos, inversiones millonarias. La gente que está detrás de la IA es cuando hablan, se para el mundo, ¿no? Da igual lo que digan. Claro, es que ellos sí saben lo que va a pasar después. Entonces, a ver si nos dan alguna pista, ¿no?, de cuándo es verdad que ya va a haber robots humanoides que construyan robots humanoides y que estemos en la fina línea esa en la que ya pues desaparezcamos como especie. Entonces parece que nos van a decir eso en cualquier momento. Querrán seguir vendiendo su producto. No sé a quién se lo venderán si no estamos nosotros, ¿no? Entonces sí, me parece eso, sí. Preocupante, no sabemos a dónde nos va a llegar, sí, pero no al ojo tanto miedo como esperanza. Vale. ¿Y como programadores nos va a mandar al paro? No, yo creo que no. No, vamos a ver. A todo el mundo, al paro no. A un porcentaje, pues como cualquier evolución de algo, siempre pasa. Pero yo lo he vivido, si me permites el símil, yo trabajaba mucho con una herramienta que se llama Drupal. Y Drupal tuvo una evolución en el tiempo, era para hacer aplicaciones web, y tuvo una evolución en el tiempo en el que hubo una versión que cambió brutalmente respecto a otra. Entonces hubo gente que no pasó de esa versión. Se quedó ahí, la versión 7, y no pasó a la 8 y tuvieron que, bueno, yo no sé, yo no conozco a nadie que les despidieran por eso, pero tuvieron que cambiar su objetivo profesional o a qué clientes se dirigían por un cambio tecnológico en un nicho muy concreto.
en esto va a ser más popular, porque claro, ¿quién habla de Drupal en las noticias? Nadie, ¿no? Pero de la IA sí, y yo creo que hay que ponerse las pilas porque es una herramienta que es que te la están poniendo en todas partes. Entonces, la gente quiere saber cómo se maneja, la gente quiere saber cómo se ahorra tiempo y se es más listo o más productivo, llámalo como quieras, utilizando la IA. Entonces, a los programadores también nos pasa eso. También nos pasa eso. ¿Tú has metido contenido de IA ya en Web Reactiva? Sí, un poco. Sí. Un poco. Más que en Web Reactiva, hice un spin-off. Monté un spin-off para poder hablar de ella a gusto todas las semanas. IA reactiva. No. El spin-off se llama Esperando a Skynet, pero Skynet no está escrito como debiera, sino que está escrito como ESKAINET. O sea, como si se leyera. Eso es. Sí, porque veía que no iba a ser imposible seguir estando en Web Reactiva y no tener que estar hablando, porque es como que lo copa casi todo, ¿no? Era ya constante, ¿no? La aparición de la IA. Y bueno, pues el desarrollo de software o el crecimiento profesional sí tiene muchas patas que ahora mismo están vinculadas o se están vinculando a la inteligencia artificial, pero hay otras que no. Entonces, por eso creé otra publicación. Como tenía poco, pues creé otra. Sí. Genial. Yo tengo que decir que a gente que tiene podcasts en los cuales normalmente, bueno, pues hablan mucho de IA. Hay semanas, bueno, durante a lo mejor 7 semanas, es en plan, va a cambiar todo, va a disruptir todo, no sé qué, no sé cuánto. Pero como que unas semanas llega la luz de realidad y es en plan, ojo que igual estamos lejos de que todo esto pase, ¿no? Es decir, porque la típica culpa de la expectativa, ¿no? Del hype. En plan, va a servir para todo, pero en algún momento llegará a bajar y seguirá para que baje. Oye, que para hacer memes está guapísimo, para programar ciertas cosas está guapísimo, pero sabiendo también lo que estás programando o lo que estás haciendo, ¿no? Y me pasó justo la semana pasada en uno que estaba escuchando, que llevaban como 5 o 6 semanas diciendo eso, que va a cambiar todo, que quien no usase la IA estaba muerto, y ahora de repente es en plan, bueno, que la semana que viene volverán al mismo discurso, seguramente, pero eso. Y tengo que decir que hace 2 semanas pasaban por aquí las chicas de Croqueta Studio, que son diseñadoras, y hablaban de diseño, ¿vale? Y hablaban de diseño es decir, sí, ChatGPT te hace cosas, pero le falta, es decir, o hay un prompt muy bueno que le está dando ese sentimiento o le falta el sentimiento, ¿no? Y sacamos un mini reel en la que ellos decían que ChatGPT no les iba a mandar al paro porque no eran capaces de hacer diseños con sentimiento, ¿no? Y tuvimos un poco de hostiazo en las redes, en plan, que lo habéis creído, las primeras que se van a ir al paro, y es en plan, a ver, que todo el mundo en el fondo tiene un poco la inseguridad de qué va a pasar, pero joder, poco a poco, que Sam Altman habla de cosas porque sus trillions le supone, pero es eso, ¿sabes? ¿Cuántos años no hace que dicen que los coches van a ir solos? O que van a volar. O que van a volar, sí. Exacto. Sí. Y joder, empiezan a ir solos, pero en sitios muy controlados. Aquí donde vivo yo no hay huevos a meterlo solo que... No, además no hay ninguno que lo meta por caminos rurales. Todos están en la ciudad, asfaltadita, con calles cuadradas. Sí, exacto. Sí. Y carreteras pintadas. Carreteras pintadas, sí. Sí, pero bueno, se irá viendo poquito a poco. Sí, estoy de acuerdo, en que lo que pasa es que sí se ve la evolución, entonces es como muy pretencioso, como seres humanos que somos, anunciar que la progresión va a seguir. Nuestro propio fin. Es nuestro propio fin, nos gusta anunciar nuestro propio fin. Claro, porque qué mejor, ¿no? Que decir, no voy a ser el primero en decir que esto se acaba. Ya, bueno, pero es que no es tan fácil. Quiere decir, no es tan sencillo que esto, hombre, si viene el meteorito ese gigante y nos atropella así porque viene por la esquina y nadie lo ve,
pues sí, entonces me será bastante inminente, ¿no? Yo siempre me pido primer. Si toca eso, aquí mismo, por favor, yo no quiero estar luego ahí en un mundo apocalíptico. Las películas distópicas son películas, yo no las quiero vivir, por mucho que me gusten. Entonces sí. Vale, Dani, hay una pregunta que me gusta hacer que es un poco jodida, pero es en plan, si mañana la membresía de golpe pasa a 0, los clientes pasan a 0, ¿qué harías? Morir, bueno, ¿no? Que has dicho que eres el primero en morir. Bueno, pues. Sí, ¿cómo me pido meteorito, ¿eh? ¿Qué haría? Bueno, pues por suerte algo de colchón tengo. Quizás por ser más mayor ya y demás, pues ya has pensado en eso para poder tirar un tiempo, no de por vida, no me toca el euromillones ni nada por el estilo, para poder tirar sin tener eso. Podría abrirse, a pesar de que sería como mucha ansiedad, ¿no? De repente me he visto ahí y digo, uff. Pero por otra parte también dices, bueno, pues ahora tienes todo el campo para correr, ¿no? Eso que a lo mejor no hiciste no sé cuándo, lo que te decía antes del espacio, ¿no? Para encontrar el espacio cuando dices que no, aparece esa puerta que se abre, pues quizás de no tener nada de un día para otro, empiezas a abrir llamar a determinadas puertas, mostrarte en determinados sitios que antes no lo hacías, o incluso la propia vulnerabilidad. Yo tengo comprobado, y supongo que tú también, como usuario de LinkedIn, que la propia vulnerabilidad tiene éxito. Te hace más visible en imagen y te hable también. A la gente le gusta leer tus penurias más que tus alegrías. Correcto. Todo lo que sea... la he cagado. Uy, qué bien. Me gusta. Aplausos. La manita con el corazón. Entonces, bueno, pues ahí nunca sabes quién te está viendo. Pero la pregunta está muy bien traída, ¿eh? Lo único es que se me ha puesto a mí ahí el nudín. No, joder, como pase. Todo puede pasar, esperemos que no, y que obviamente tal, pero bueno, el recorrido, el camino que llevas de atrás también te va a hacer que donde salgas o donde empieces de nuevo no va a ser hace 8 años, ¿no? Es decir, o hace los años que hayas empezado a trabajar, ¿no? Es decir, yo lo digo siempre, es decir, empezar ahora no es lo mismo que empezar hace 15 años sin saber nada o poco a poco. No. Bueno. Lo que pasa es que cuando te vas haciendo viejo te vas haciendo más pellejo, ¿eh? También eso es verdad. Entonces también es la flexibilidad, no solamente se nota en los músculos, también se nota a la hora de decir sí, pero no. Es que a mí me gusta más hacerlo así. Es que tiene que ser de esta otra forma. Pues hasta luego. Eso cuando eres más joven tiendes a no tener unos criterios hablo por mí, pero creo que es habitual. No tienes unos criterios tan sólidos y tan fortalecidos, ¿no? Todavía crees que quizás no sea para tanto lo que tú piensas. No, te vas haciendo con los años, dices, no, porque a mí me la jugaron o a mí me salió de tal forma, bien o mal. Pues esto me recuerda a aquella vez que pasó esto otro. Sí, un éxito o un fracaso, ¿eh? No tiene por qué ser siempre lo malo, pero sí. Lo malo normalmente se recuerda, en plan, como que te hace saltar las alarmas mucho más rápido, ¿no? Es decir, si te dieron un par de leches por aquel camino, igual no repites ese camino, ¿no? Aunque hay que decir que el hombre es el animal o el humano es el animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pero bueno, quién sabe. Vale, Dani, vamos con la ronda de preguntas rápidas. Vale. Que no tienen por qué ser rápidas, me refiero aquí cada uno a su ritmo. Vale, ok. ¿Cuál es el coste de mantener un proyecto del estilo, es decir, un proyecto de membresía como el tuyo al mes, más o menos? Bueno, en horas no te lo puedo decir, o sea, el coste de las horas no lo tengo calculado, porque si no me tiraría de los pelos. El coste de otras cosas, pues a lo mejor son 400, 500 euros, sumando los gastos de cosas que tienes que pagar y los impuestos que tienes que pagar por el ingreso que tienes. Sí puede estar ahí en el punto en el que estoy yo. Con menos cosas también podría funcionar. Vale. ¿Qué proyecto ajeno admiras más? Bueno, yo admiro mucho el proyecto de Laracast. Se anunciaba antaño como el Netflix de Laravel. Laravel es una herramienta de programación, pero si entráis en Laracast veréis que
bueno, sí, es una plataforma de cursos de programación, pero está muy chulo el diseño. Quiero decir, no tiene nada que ver con los diseños hospitalarios que tenemos a veces de almacén los informáticos. Y el que montó el negocio es Jeffrey Weiss. Es muy bueno contando cosas y explicando. Y es de verdad que es el negocio que admiro, porque bueno, es la referencia de aprendizaje en Laravel. Y además ha expandido el negocio y la plataforma con un equipo, un grandísimo foro. Bueno, sí. Realmente es algo que a mí me hubiera gustado llegar a poder montar. ¿Y una persona que te inspire? Bueno, es que soy poco mitómano yo, ¿eh? Soy poco mitómano. Entonces suele ser una pregunta, cuando me la hacen me cuesta responderla. Quizás tengo ahí mi parte fantasiosa. No es que me gusten mucho las películas de fantasía, pero sí las de ciencia ficción. Y a mí el Decker que sale en Blade Runner, ya sé que es un personaje de ficción, cuidado, que nadie se piense cosas raras, pero esa dicotomía ahí que no se sabe muy bien si es ser humano, si es replicante, y esa lucha por el deber, ¿no? En un mundo que está como aparentemente en contra de él. No sé, a veces me ha resultado inspirador volver a ver la película, es mi película favorita, la del 81, no la otra. La otra, bueno, está bien, pero la original es la buena. Y me impactó tanto cuando la vi de chaval que quizás pudiera decirte a lo mejor me haces esta pregunta dentro de una hora y te respondo otra cosa, pero... Me estoy riendo porque me decías que bueno, que te costaba, ¿no?, decir una persona que te inspire. Cuando empecé con el podcast, yo empecé el podcast en agosto, septiembre del año pasado, más o menos. Y había muchísima gente que me decía Elon Musk. Y ahora que estamos en marzo de este año, de 2025, ni Dios dice a Elon Musk ya, es decir... Bueno, a mí no me ha inspirado nunca mucho, ¿eh? O sea, a mí tampoco, no, pero digo que me refiero que había mucha gente que me inspiraba, incluso gente fuera, en plan, que no entrevistaba, gente con la que hablaba, tal y cual, que hacía un poquito estas preguntas. Y me decía muchísima gente de Elon Musk. Y ahora como que ya está un poco más visto como un ser un poco más malvado, cuando realmente, joder, nunca fue bueno. Claro, ha hecho cosas muy grandes, pero es verdad, sí, que es un bicho, claro. Entonces, exacto, bueno, pues hay que lidiar con las dos partes que tiene. Entonces, sí, es probablemente el mejor CEO de la historia, pero eso no quiere decir que vaya a ser buena persona. No, claro. Ni coherente. Lo que pasa es que ganar millones te da como mucho poder. O sea, tú date cuenta el poder que tiene que ser eso de decir, le voy a regalar 1 millón, eso que hicieron en la campaña electoral, ¿no? Voy a regalar $1 millón a alguien que se haya apuntado a votar, pues así funcionan los americanos en este estado. ¿Por qué? Porque puedo. Y ya está. Y porque me viene bien y porque voy a salir en todos los sitios. ¡Pum! 1 millón. Y saber que eso a ti no te hace ni cosquillas. O sea, que es como para ti o para mí. Bueno, no sé cómo andarás tú de cuartos. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero tú vas, te tomas un café, pagas tu euro y lo que sea por el café y no te rasca mucho, ¿no? Te rasca si es malo, pero pues claro. Elon Musk, 1 millón a tal votante, hay aplausos, vítores, eres el mejor, tal. Claro, pues bien, ¿no? Claro, eso te da una energía que te permite ser malo, te permite ser el mejor CEO de la historia, lo que quieras. Supervillano. Supervillano, claro. Tiene la frente rara. Siempre lo digo cuando hablo de él en Skynet, que tiene la frente rara. A mí me parece que tiene la frente muy rara. Sí. ¿Cuántas horas duermes de media? Más que en la época esa de crisis que te contaba antes, yo creo que unas 6 horas, y siempre que puedo me echo una cabezadita después de comer. ¿Has pensado alguna vez en abandonar todo este mundo del freelancing o ahora de la membresía y demás y volver a una cuenta ajena con tu salario, tus vacaciones, tu medio y uno? Trabajas autónomo, casi no tienes baja de paternidad. Elige yo, bueno, es que yo eso ya he cerrado el grifo, a lo mejor, entonces no me afecta. Bueno, sí, hace 3 años sí que lo estuve pensando. Cuando llegaste a este momento de burnout o de ansiedad, o...
Sí, no, fue otro posterior, no quizás tan así, pero de no tener mucho sentido lo que hacía, o sea, de esas veces que por problemas del primer mundo todos, ¿no? Pero no estás muy conforme, viene una otra ola de calor, a lo mejor ya te han dicho que es la cuarta vez, te han puesto otra vez el mapa de la estufa en la península ibérica, que les encanta ponerlo, no has pasado buenas noches y entonces dices, bueno, ¿para qué me estoy yo matando si el proyecto no sale adelante, el cliente tampoco me hace mucho caso y tal? Y dices, pues me podía buscar algo de trabajo por ahí, ¿no? Y me ignoro todo esto. Pero luego tienes que poner pros, contras y, bueno, pues tener tu libertad de horario. Yo es algo que ahora mismo, si tuviera que entrar en una empresa a trabajar, compañía, startup, y no pudiera tener una facilidad de horario, no digo no hacer mis horas de trabajo, cuidado, sino facilidad de conectarte cuando necesites, no tener que estar yendo todos los días a la oficina y tal. Si no tuviera eso es complicado que me pudiera quedar a estas alturas. Si no me quedara más remedio, porque hay que ganar dinero y eso tiene que ser así, pues vale. Pero si no, no. Cuando te entre la crisis del calor, igual mudarse al norte también es una opción. Hoy no es el mejor día, pero normalmente, a ver, mejor que en el horno en el que vives vas a estar. Bueno, aprovecho a pasar unos días por el norte. Lo que pasa es que ahora con el cambio climático ya nunca son suficientes, porque ya te están calentando el mapa de la estufa que digo, que seguro que lo habéis visto alguna vez, cuando suben los calores de África, es que empieza cada vez antes. Entonces, sí es verdad que el calor me afecta, pero también quiero pensar en una cosa, Fernando. Si nos sigue subiendo la temperatura, decían hace poco que el último verano flojo en España fue en 2014. Yo no sé tú, pero yo no me acuerdo del verano de 2014. Eso quiere decir que ya nos hemos acostumbrado. Bueno, pues a lo mejor, oye, ya leo aquí 33 grados. Yo creo que estamos a unos 35. A lo mejor yo ya no tengo tanto calor. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Bueno, yo lo que creo es que no hay suerte sin esfuerzo. Quiero decir, salvo que te venga dado, porque tengas la fortuna, que para algunas cosas no lo es, a cuenta de lo que se ve luego cuando te cuentan las historias de las familias ricas, ¿no? Que te venga dado porque tengas una herencia que también tienes que mantener o dilapidar, que también llevará su trabajo. En general, yo solo he conocido la cultura del esfuerzo. Y he conocido también la suerte viniendo de ahí. Lo he conocido en mis padres, ¿no? Y también en algunas otras partes de mi familia. ¿Suerte como personas millonarias que no tienen que volver a trabajar? No. Sino suerte con tener un trabajo estable toda la vida, tener pues aquellas cosas que aspiraban tener, ¿no? De estabilidad emocional o bueno, los caprichos cuando se podían dar, entendiendo eso como suerte, que quizás no es la suerte que bueno, pues todos tenemos en nuestra cabeza. Yo es lo que he vivido y yo sigo pensando que el esfuerzo es el que hace que abras la puerta de la suerte. Es verdad que hay que tocar puertas, pero también es que si no, es que tiene que dar muchas casualidades, ¿eh? Tiene que ser una cosa que seas tú como un encantador de serpientes, una persona muy seductora. Yo no lo soy, entonces solo me cabe en eso. ¿Has sacrificado tiempo con familia o amigos por el proyecto? Sí, bueno, yo no tengo hijos, entonces es más fácil, pero sí que he sacrificado tiempo de los dos. Tanto como para sentirme mal, no. Sacrifiqué más tiempo y di peor vida a los de mi casa en esa etapa de tener 15 clientes chillando. Ahí sí, porque ahí no es solamente, sino es el tiempo que pasas, claro, pues tampoco estás en las mejores condiciones. No estás de muy buen humor. Yo tenía, te decía antes, las pulsaciones por encima de lo normal, o sea, no una cosa grave, pero claro, tú ya estabas como calentito, ¿no? Estabas sentado y ya estabas calentito. Entonces, claro, cualquier cosita que llegue te agota la paciencia muy pronto y entonces lo que haces es responder mal, malas caras, tal. Bueno, eso es parte del estrés, es parte de lo que viene con el estrés y ahí sí que eso mal, pero bueno, corregido. ¿Te ves con el proyecto los próximos 10 años? Tal cual está ahora, no. Esa será la respuesta rápida.
Con los cambios que voy haciendo, además este año pues sí que ha habido algunas cosas más fuertes, por así decirlo, abrir otras marcas, probar otra. Yo estoy aquí, creo que en cierta manera por haber abierto un spin-off donde hablo solo de IA. Sigo siendo yo el que habla ahí, pero claro, es como que tiene un contexto diferente, ¿no? Y Vicent, aunque me conociera de web reactiva, quizás encajó más en algún momento conmigo cuando hice ese movimiento. Entonces, no, tal y como está ahora, no. No, porque, bueno, no es económicamente muy viable o muy satisfactorio. Pero modificado y adaptado a algo que, bueno, pues que dé más réditos o no sé cómo explicarme, ¿no? Que me haga millonario, yo no creo que llegamos a eso. ¿Tienes algo en mente ya? ¿Ya te Bueno, trabaja algo? está claro que una membresía de un podcast premium no da. Eso lo tengo claro, salvo que tuviera una comunidad de cientos de miles de personas en YouTube, ¿no? Que a lo mejor ahí sí, pero ya tendría que haber trabajado de otra forma. Entonces, otras cosas en mente sí, tienen que ver con la formación, sobre todo, y con el hecho de comprender mejor cómo sacar provecho a la inteligencia artificial, tanto en el desarrollo de software como en una vida un poco más productiva. El camino para mí ahora mismo es ese, y en intentar enseñar lo que sé, lo que voy aprendiendo a los demás. Vale. La última pregunta, normalmente si te dieran, tengo una X aquí en plan euros por tu proyecto, ¿lo venderías? Estaba calculando la X para decirte. Si te dieran $500,000 por tu proyecto, ¿lo venderías? $500,000 por web reactiva, sí, Sí. lo vendería, sí. Señores, Sí. si alguien tiene $500,000 y lo quiere gastar. Sí. Sí, ahí no, lo siento, pero está claro que alguien a lo mejor no estaba haciendo bien las cuentas. No, yo ya normalmente hago una exageración para que en plan... te invito a que mires en el podcast de esta semana, no, es decir, en el de la semana pasada, no, que para ti es el de esta semana, el de la anterior, Sí, el de Croquete Studio. bien. Es justo al final de todo, y son dos socias, ¿no? Entonces llega a un momento en el cual creo que no sé cuánto dinero le dije, si 10 millones o 5 millones, no me acuerdo. Y llega un momento en el cual una dice que no y la otra que sí, y dice una, yo es que tengo hijos, ella no. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, depende del momentum vital, también es en plan, no, es decir, si a ti te dan 2, 3 millones, pues dices, pues mira, ha estado muy bien y ya vamos tirando poco a poco con esto tranquilamente, pero hay gente que a lo mejor está con ganas, se lo he preguntado a gente, decirle 10 millones de euros por unas startups en fase seed y me ha dicho que no, es decir, que va a valer más, y yo, es decir, bien. ojalá, me refiero, pero la probabilidad de que valga menos es muy alta, ¿sabes? Es decir, dice el dicho, ¿no? Nadie se arrepiente de haber vendido, ¿no? Creo que es así, ¿no? Es decir, normalmente se suele arrepentir la gente de no haber vendido, no de haber vendido. Entonces, en la serie de Silicon Valley le ofrecen un dinero al creador del algoritmo este de compresión al principio y tiene las mismas dudas y finalmente, si no recuerdo mal, claro, para que siga la serie, no vende. Yo sí tengo claro que si llegara a esa cantidad, vendería, pero utilizaría, no sé, la claro, parte claro, claro. correspondiente para montar algo en base a mis aprendizajes. Bueno, pues es verdad que el nombre ya no lo tienes, pero tú sigues siendo... Es un poco esa discusión, ¿no?, que se tiene a veces sobre la formación o sobre lo que aprendes. Que la empresa te lo tiene que pagar, sí o no. Pero es que la formación te la llevas tú. No, pero es que es la empresa la que se beneficia mientras sigas trabajando ahí. Pero el conocimiento lo tienes tú. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? Oye, es que esa marca ya no es tuya, ¿no? O todo el trabajo que has hecho ahí. Ya, bueno, pues hacemos otra. Digo, quiero decir, además habrá un aporte para que eso no tengamos que partir desde cero a hacer bootstrapping en todo, a 0 euros a ver lo que sale. A lo mejor ya le puedes decir a fulano, oye, mira, que me paso por ahí y ¿cuánto dices que cobras por la entrevista? Tanto, como estos.
Oye, a mí me encantaría poder hacer eso, ¿eh? Decir, no, pues es que mira, por venirte aquí son 10.000 euros. Como estos, toma, ¿cuándo es? No, no, tal cual, tal cual. A ver, nosotros 10.000 no, ya sabes que es un poquito menos, pero Bueno, dicho eso, no sé la cifra. Entiendo que se podrá pagar para aparecer en según qué sitios, ¿no? Entiendo que tendría, para mí todo, tendría razón de ser. todo tiene un precio, ¿eh? Claro, por eso digo. Exactamente. Bueno, ya por último, Dani, ¿a quién recomendarías como invitado al podcast? Pues te voy a recomendar otro programador con un perfil muy diferente al mío, pero que también tiene una membresía y mucha más energía que yo. No es que yo esté falto, pero este tiene mucha más energía. Se llama Gaby Moreno y es quien lleva los androides. Es una comunidad de desarrolladores de Android. Y yo creo que va a ser, le vas a poder sacar mucha chicha porque él además está en plena fase de absorberlo todo, ¿no? De querer aprender, de querer probar y demás. Yo quizás esa la deje un poquito más atrás. Y bueno, pues sí, te lo recomiendo si le quieres invitar. Genial. Ya por último, Y, Dani. Ah, perdón, sí, dime. sí, y si, no sé, creo que no has traído a Chus Naharro, también te la recomiendo. Vale. Que es la jefa de las newsletters en español. También te va a dar mucho juego, además, muy buena persona, aparte de todo lo que te pueda contar. Genial. Pues lo anoto. Ya por último, Dani, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me podéis encontrar en webreactiva.com y también me podéis encontrar en programaconia.com. Genial. Pues Dani, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta calurosa entrevista, aunque la gente no lo note. A todos los que nos han escuchado, mil gracias. Que se suscriban, que nos sigan, que compartan. Quedan pocos capítulos esta temporada, porque como bien ha dicho Dani, hay que parar. Entonces, aprovechar los últimos capítulos que llegan las vacaciones del verano. Y nada, de verdad, hasta la próxima semana. Hasta luego.